Nassau, 1718. Bajo el sol implacable del Caribe, las aguas cristalinas ocultaban uno de los secretos más peligrosos del Atlántico, una ciudad sin reyes ni leyes, donde ondeaba la bandera negra y las decisiones se tomaban con pólvora y juramento. Durante casi una década, esta bahía olvidada de Nueva Providencia fue el último refugio de los hombres que desafiaron a todos los imperios. Un mundo gobernado por el caos, sí, pero también por una forma perversa de libertad. El aire olía a ron, sudor y pólvora. Las tabernas no cerraban. Los cuerpos no descansaban. Aquí se refugiaban desertores, esclavos fugitivos, marinos hartos de besar anillos de almirantes. Aquí no se preguntaba de dónde venías, solo si sabías mantenerte en pie durante una tormenta. La hermandad de los piratas convirtió Nassau en su bastión. Y por eso mismo, el mundo civilizado no podía permitir que siguiera existiendo. La introducción del nuevo gobernador Woodes Rollers, enviado por la corona británica con una flota armada y la orden de acabar con el nido de serpientes, fue todo menos diplomática. Llegó con una lista de perdones reales en una mano y una lista de ejecución en la otra. El mensaje era claro: redención o muerte. Pero Nassau no iba a caer sin mostrar los dientes. Los líderes de la hermandad, Charles Vane, Benjamin Hornigold, Calico Jack, debatieron si luchar o huir. Algunos hablaban de resistencia organizada, de armar las playas, de hundir los barcos enemigos en los arrecifes antes de permitir que un solo inglés pusiera pie en la arena. Otros, cansados, aceptaron el perdón. El fin ya olía en el aire, como un presagio podrido flotando sobre el puerto. La caída de Nassau no fue una batalla gloriosa, sino una descomposición lenta. Un abandono. Una traición entre tragos. Algunos capitanes entregaron a sus compañeros a cambio de tierras o cargos en la marina. Las patrullas reales comenzaron a rondar los callejones, a marcar puertas, a colgar cadáveres como recordatorio de que el tiempo de los forajidos había terminado. El último bastión libre del Caribe no estalló, se desmoronó. Como una promesa incumplida, como un sueño arrastrado por la marea. Los mástiles ennegrecidos, las carabelas sin bandera, los fusiles sin dueño quedaron como ruinas de una utopía maldita. Nassau no era solo un lugar, era una idea. La idea de que, aunque fuera brevemente, los condenados por los reinos habían hecho su propio reino. Uno sin tronos, sin decretos, sin dioses que hablasen latín. Y esa fue su verdadera amenaza. Por eso lo destruyeron. Porque era libre. Porque funcionaba. Porque el mar, por un momento, no obedeció. Las calles de Nassau eran un laberinto de tablas astilladas, lodo seco y humo rancio. Las chozas, construidas con madera robada de naufragios y restos de galeones saqueados, servían lo mismo de vivienda que de cantina, burdel o cuartel improvisado. En cada rincón se gestaba una historia de sangre, traición o hermandad. Los días comenzaban con disparos y terminaban con cantos guturales, cuando el ron había ya borrado la línea entre la risa y la violencia. El corazón de la ciudad era el muelle. Allí llegaban goletas cubiertas de sal y cicatrices, cargadas con todo lo que se podía robar o intercambiar: azúcar, oro, armas, mujeres, pieles, libros, prisioneros. La economía de Nassau era un trueque brutal sostenido por el saqueo. No existía moneda estable. Se pagaba con pólvora, con favores, con botines de otras islas o, a veces, con la promesa de no cortar una garganta. Los hombres que caminaban por esas calles no respondían a ningún rey. Eran fugitivos, esclavos libres, soldados desertores, indígenas desplazados. Hablaban lenguas mezcladas, inventaban códigos en la arena, y tejían alianzas con juramentos hechos con sangre en lugar de tinta. La bandera negra no era solo un símbolo, era la negación absoluta del orden impuesto desde Europa. Había una regla tácita: no se preguntaba por el pasado. Lo único que importaba era si estabas dispuesto a tomar un remo, empuñar una espada o compartir el botín. Aquellos que no podían trabajar, luchaban.
Y quienes no podían luchar, espiaban, cosían velas, destilaban alcohol o cuidaban las heridas con remedios aprendidos en el exilio. El liderazgo no se heredaba, se ganaba. Los capitanes eran elegidos por voto. Si fallaban, eran depuestos sin ceremonia, a veces con cuchillos. Las decisiones se tomaban en consejo, a viva voz, frente a todos. Era una democracia sucia, volátil, pero más real que muchas coronas. Se pactaban códigos de conducta, repartos equitativos, castigos por traición. El que robaba a un compañero perdía una oreja. El que abusaba de un prisionero era abandonado en una isla. Y sin embargo, en medio de esa brutalidad había una extraña forma de orden. Se ayudaban entre barcos. Se rescataban entre tormentas. Se enterraban a sus muertos en rituales que combinaban salmos, tambores africanos y palabras susurradas al viento. La vida en Nassau era dura, impredecible y corta. Pero para quienes habían sido desechados por el mundo, era el único lugar donde podían caminar erguidos. Esa era la ciudad que Woods Rollers juró erradicar. No una fortaleza militar. No una nación con estandarte. Sino una idea viva, encarnada en pieles quemadas por el sol y dientes partidos por la pólvora. Una ciudad sin ley, pero con reglas. Sin patria, pero con lealtad. Y cada paso que el gobernador daba sobre la arena de Nassau, lo hacía sobre un terreno que se negaba a ser domado. Cuando la flota de Woods Rollers apareció en el horizonte, no hubo confusión, venía por ellos. 4 navíos de guerra, cañones relucientes, marinos uniformados con órdenes de limpiar. Rollers traía consigo la proclamación real, un indulto general para todo pirata que se entregara antes del plazo. Redención, sí, pero con fecha de expiración. El mensaje era sencillo: acepten la gracia del rey, o mueran colgados como perros. El impacto fue inmediato. En los muelles, las conversaciones dejaron de ser gritos y risas. En las tabernas, las botellas dejaron de chocar. La hermandad, hasta entonces unida por el saqueo y el desprecio al orden imperial, comenzó a resquebrajarse. Algunos, como Benjamin Ornigold, vieron una oportunidad. Aceptaron el perdón, entregaron armas y prometieron servir a la corona. Ornigold incluso se ofreció como cazador de sus antiguos compañeros. No traicionó por oro, sino por miedo. O por cansancio. Pero no todos se rindieron. Charles Vane, quizás el más temido de todos, rechazó el indulto con una carcajada. Quemó públicamente la carta del rey y juró no besar nunca una bota inglesa. Reunió a los pocos leales que le quedaban y zarpó en su bergantín, Ranger, dispuesto a morir libre. Lo llamaron insensato. Él se llamó pirata. La paranoia se apoderó de Nassau. Nadie sabía en quién confiar. Algunos tripulantes se entregaban por su cuenta, esperando un trato favorable. Otros huían en plena noche, robando provisiones. Hubo traiciones entre amigos, motines en barcos fondeados y asesinatos en habitaciones oscuras. Se decía que incluso el ron empezó a saber amargo. Woods Rollers no necesitó disparar un solo cañón para quebrar la ciudad. Sembró duda, compró voluntades y dejó que la hermandad se devorara a sí misma. En menos de 6 meses, la mayoría de los barcos habían abandonado el puerto, ya fuera hacia nuevas aguas o hacia las cárceles flotantes del imperio. El gobierno colonial se instaló en la vieja casa de los capitanes. Las horcas fueron levantadas frente a la plaza central. Allí colgaban, uno por uno, los que rechazaban el perdón. Los niños dejaron de jugar con espadas de madera. Las mujeres escondieron tatuajes. El silencio reemplazó al canto. Nassau se transformó en una ciudad vigilada, ocupada por soldados que patrullaban como cuervos armados. La libertad fue reemplazada por bandos, decretos y sellos reales. Y los que aún soñaban con la vieja hermandad, sabían que sus días estaban contados. Porque cuando la guerra no se libra con pólvora, sino con papeles, la derrota es más lenta, más fría y más cruel.
El último núcleo de resistencia no estaba en el mar, sino en la selva. Un grupo de piratas renegados, liderado por el tenaz Charles Vane y un puñado de capitanes que no aceptaron rendirse, se había replegado hacia el interior de Nueva Providencia. Desde allí, como espectros olvidados, lanzaban ataques relámpago contra las patrullas reales, robaban provisiones de los almacenes tomados por los británicos y mantenían vivo, a su manera, el espíritu de Nassau. Vane había dejado de ser un pirata común. Su mirada era la de un hombre que sabía que estaba condenado, pero no aceptaba morir de rodillas. Rechazó cada oferta de indulto, cada intento de negociación. «Prefiero arder», dijo, «antes que vivir encadenado a la voluntad de un rey». Se comunicaba con simpatizantes dentro de la ciudad mediante notas cifradas escondidas en barriles de pescado o cosidas bajo faldas. Cada golpe que daban, por mínimo que fuera, era una provocación directa al nuevo régimen. La reacción de Woods Rollers fue brutal. Ordenó allanamientos, recompensas por delatores, castigos ejemplares. Cualquier sospechoso de simpatizar con los piratas era azotado en público o colgado sin juicio. Las mazmorras de Nassau comenzaron a llenarse de rostros curtidos por el sol, de marineros de acentos diversos, de mujeres acusadas de acoger forajidos. Pero lo que más temía Rollers no eran las espadas, sino las ideas. Así que prohibió cantar canciones de mar, contar historias de abordajes, llevar emblemas náuticos. Todo lo que recordara la era pirata fue sistemáticamente borrado. La purga no era solo física. Era simbólica. Querían erradicar la memoria misma de lo que Nassau había sido, una república desordenada, pero auténticamente libre. Cuando finalmente capturaron a Charles Vane, fue porque uno de los suyos lo entregó por una suma miserable. No opuso resistencia. Caminó encadenado, sucio, pero con la espalda recta, hasta la horca. Sus últimas palabras, según testigos, no fueron de arrepentimiento, sino de advertencia: podrán ahorcarme, pero no a todos. Y el mar no olvida a sus hijos. Después de su ejecución, Rollers mandó exhibir su cadáver durante semanas. Pero la población ya no miraba con miedo. Miraban en silencio. Con rabia. Con pérdida. Porque, en el fondo, sabían que no estaban colgando solo a un hombre. Colgaban el último vestigio de una época. Las hogueras se apagaron. Las canciones cesaron. Nassau ya no era una ciudad viva, sino un cuartel extendido, una sombra de lo que había sido. Y los que aún respiraban sabían que la hermandad pirata había muerto no en combate, sino entre papeles firmados, monedas ensangrentadas y traiciones silenciosas. Con la muerte de Vane, el último grito de resistencia se apagó. Pero la purga no terminó ahí. Woods Rollers entendía que el enemigo no solo vestía trapos y empuñaba sables. El verdadero enemigo era la memoria. Así comenzó la segunda fase de su campaña, la reeducación, o más bien, la extirpación cultural de todo lo que oliera a libertad sin permiso. Se clausuraron las tabernas, se confiscaron libros, se castigó el uso de palabras asociadas a la hermandad pirata. Muchos marineros que habían aceptado el perdón fueron obligados a servir en la Marina Real. Una forma elegante de exilio forzado, disfrazado de integración. Otros simplemente desaparecieron. Algunos, según se decía, eran arrojados al mar en la noche, sin juicio, sin cruz. El control británico sobre Nassau se volvió absoluto. Los mapas cambiaron, los nombres de las calles también. La plaza principal, antes lugar de reunión de capitanes libres, fue renombrada en honor a la corona. Donde antes flameaban trapos negros con calaveras, ahora colgaban retratos de Jorge Guy. La isla, antes símbolo de caos organizado, fue transformada en una guarnición obediente. Pero algo se quebró. La economía, sin el comercio ilícito, se desplomó. Las rutas que antes vibraban con la vida de mercenarios y mercaderes quedaron vacías. Los comerciantes legales no llegaron con la rapidez esperada. La ciudad, domesticada a la fuerza, comenzó a morir lentamente.
Un silencio amargo se instaló entre los muros. La gente caminaba con la mirada baja. El miedo había hecho su trabajo. Aún así, en los rincones más olvidados de Nueva Providencia, en las cuevas costeras y manglares infestados de mosquitos, sobrevivieron unos pocos. No capitanes famosos ni leyendas de los mares, sino cocineros de barco, antiguos vigías, grumetes envejecidos, hijos de piratas muertos. A veces se reunían en la noche, compartiendo un trago clandestino, una canción prohibida, un nombre maldito. De esos encuentros nacieron los mitos. Que Vane no murió. Que Calico Jack escapó disfrazado. Que Anne Bonny aún navegaba con una tripulación fantasma. Rollers trató de borrar sus nombres, pero sin querer los convirtió en leyendas. Porque, como todo imperio ha aprendido demasiado tarde, no se puede erradicar una idea a golpe de decreto. Así, la vieja Nassau siguió existiendo. No en los documentos del imperio, sino en las historias murmuradas al oído de los niños, en los garabatos hechos en la arena por manos anónimas, en los tatuajes ocultos bajo las ropas de los ancianos. Porque incluso en su caída, los piratas dejaron algo que ningún rey podía confiscar, la promesa de que, por un momento, los condenados del mundo fueron libres. La historia oficial diría que Nassau fue pacificada, que la piratería fue erradicada con firmeza, que el orden volvió al Caribe gracias a la corona británica. Pero esa versión ignora los cimientos reales del conflicto. No fue una guerra contra el crimen, fue una guerra contra una forma alternativa de vivir. Nassau representó, durante casi una década, una amenaza ideológica tan poderosa como cualquier flota armada. Allí, por un breve pero brillante instante, hombres y mujeres que no tenían cabida en el mundo civilizado crearon una sociedad sin clases, sin reyes, sin iglesia, sin leyes que no fueran las que ellos mismos acordaban. Fue una anomalía histórica, una república pirata en medio del mar. Y como toda amenaza al orden imperial, debía ser destruida no solo con fuego, sino con olvido. La brutalidad de la purga, los ahorcamientos públicos, la censura, la vigilancia constante, no fue solo una reacción a la violencia pirata. Fue una táctica de reprogramación cultural. Rollers no solo quería matar piratas, quería extirpar la memoria de su existencia. Y como toda guerra contra la memoria, fue un intento desesperado de borrar la posibilidad de otro mundo. Los pocos documentos que sobrevivieron, diarios de marinos, cartas interceptadas, reportes coloniales, son fragmentos de una historia que casi fue enterrada. En ellos se ven las fisuras del relato oficial. Se revelan dudas, arrepentimientos, incluso en los propios soldados del rey. Algunos anotaban con cierta admiración la forma en que los piratas repartían el botín, cómo elegían a sus líderes, cómo enterraban a sus muertos con más respeto del que recibía un marinero real. Históricamente, la caída de Nassau marcó el inicio de la era de las rutas comerciales seguras y del dominio imperial en el Caribe. Pero psicológica y socialmente, dejó una cicatriz, la prueba de que, incluso en medio del horror, los marginados del mundo pueden crear algo que desafíe a los poderosos. Esa es la verdadera amenaza de Nassau. No sus cañones, sino su ejemplo. Hoy, los restos de aquella ciudad se mezclan con las ruinas turísticas y las postales. Pero bajo la arena, aún duermen anclas oxidadas y huesos olvidados. Y en el inconsciente colectivo, persiste una verdad incómoda, que durante un corto, ruidoso y feroz periodo, los condenados del mundo construyeron una utopía, y casi se salieron con la suya. Nassau no cayó en un solo día. Cayó lentamente, como caen las ideas que incomodan a los poderosos, entre promesas falsas, traiciones compradas y silencios impuestos a la fuerza. Lo que alguna vez fue el último refugio de los hombres y mujeres sin patria se convirtió en una advertencia para todos los que sueñan con vivir al margen del orden impuesto. Pero esa historia, la de cuerdas tensadas en plazas públicas, la de barcos incendiados, la de los gritos silenciados bajo el látigo, no fue suficiente para borrar lo que significó Nassau.
Porque no fue solo un puerto de saqueadores, fue una comunidad de disidentes, un santuario improvisado donde los nadies de todos los imperios se encontraron y dijeron basta. Muchos murieron sin nombre, otros sobrevivieron solo en las canciones, y unos pocos, los más tercos, siguieron navegando hasta que el mar los tragó. Pero sus gestos, la insubordinación, el reparto, la risa en la cara del verdugo, se replicaron más allá del Caribe. En cada costa donde el poder pretende ordenar con decretos lo que nace del caos, Nassau sigue respirando. El último bastión libre cayó, sí. Cayó bajo el peso de la historia escrita por los vencedores. Pero como todo relato impuesto, dejó huecos por donde aún se cuelan los susurros de los que se negaron a obedecer. Y en esos huecos vive todavía el recuerdo de los piratas, desordenados, violentos, rebeldes, pero también audaces, irreverentes y libres. Nassau no fue una derrota. Fue un acto de desafío tan fuerte que requirió todo el aparato de un imperio para sofocarlo. Y aún así, no lograron borrarlo del todo. Porque la libertad, aunque colgada en una horca, a veces encuentra la forma de volver al mar.